Vida abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos, la iglesia del amor fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Cristo dijo, yo he venido al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Que la encuentres hoy mientras escuchas Vida abundante en Cristo. Buenos días, amados y amadas y amigos y amigas de este su programa Vida Abundante en Cristo. Les saluda quien les habla, Jaime Jimmy Morales. Contento y feliz de estar en esta hermosa mañana con ustedes, hermanos. Y también nos está acompañando nuestro amado pastor, el reverendo Edwin Mojica Pagán. Gracias, Jimmy. Saludos a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas en esta mañana de hoy domingo, que nos acompañan como cada domingo en la transmisión de nuestro programa, los reciben en sus hogares, contentos y agradecidos al Señor de permitirnos estar con ustedes nuevamente. Saludo de parte de la iglesia, la primera iglesia bautista de Juncos. Amén, así es. Gracias por permitirnos. Me uno a los agradecimientos de nuestro pastor por entrar a sus hogares a través de Radio Vida 90.5 FM, también a través de nuestra página de YouTube de la Primera Iglesia Bautista de Juncos. Y sabemos que tenemos un mensaje de esperanza, mensaje de bendición, y como cada domingo siempre tenemos una porción bíblica. Esa porción bíblica la encontramos en esta hora en Juan 1, no primera de Juan, en Juan 1, el versículo 12. Nos dice así la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero en la versión Nueva Traducción Viviente, pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Todos somos creaciones de Él, pero el que lo acepta en su corazón y cree en Él, ese sí llega a ser un hijo de Él. Ese sí llega a ser hijo de Dios. Padre grande y Padre bueno, ante ti estamos en esta hora y te damos gracias. Gracias, Señor, por la bendición de ser tu hijo, por la bendición de acercarnos a ti, por la bendición del cuidado que tienes para nuestras vidas, Señor. Gracias por el programa de vida abundante en Cristo, porque sabemos, Señor, que utilizas a estos servidores, Señor, para llevar tu palabra y bendecirte y engrandecer tu reino. Y te pedimos que en esta hora, Señor, sea palabra de bendición, edificante y palabra de esperanza. En el nombre de tu Hijo Jesús hemos pedido en esta hora. Amén, amén y amén. Y el programa de vida abundante en Cristo está en sus manos, pastor, así que el Señor le continúe bendiciendo. Gracias, Jimmy. Saludo nuevamente a todos nuestros hermanos y nuestras hermanas. La alegría nuestra de estar aquí nuevamente hoy domingo, compartiendo con ustedes, pues nos mueve a seguir adelante con este esfuerzo. Eh, Hoy es el primer domingo del mes de mayo. Ya estamos en el quinto mes del año 2025. Así que sigue caminando el tiempo y el reloj. Y antes de continuar, ¿verdad? Yo quiero excusarme, pues el pasado domingo en nuestro programa de radio tuvimos con nosotros al reverendo Carlos Negrón, Así es. pastor de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Nuevo, como invitado especial para que nos hablara como parte de la Semana de la Creación en ese programa de su esfuerzo y su trabajo en Puerto Nuevo, porque el programa de esa ocasión también lo dedicamos al tema de la creación, una casa para todos. Pero por un error involuntario, para el programa de YouTube no salió su imagen, se escuchó su voz. Si usted ve el programa, va a escuchar a esa tercera persona hablando, cuya imagen no se ve. Pues él estaba en el programa, estaba con nosotros de manera virtual. Teníamos su imagen nosotros en la preparación del programa, pero cometimos el error de no ubicarlo en la grabación. Algo ocurrió, no pudimos hacerlo y por esa razón no salió la verdad, la parte visual de nuestro compañero hermano Carlos Negrón. Sí, te puede disfrutar el programa porque él está ahí, estuvo presente. Así que lamentamos eso, ¿verdad? Pero volveremos a tenerle en algún momento más adelante, ¿verdad? Y podremos tener entonces completo la experiencia con Carlos. Así que, Carlos, pues gracias por estar con nosotros y te pedimos excusas. Nosotros hoy comenzamos aquí en nuestra iglesia la Semana de la Familia. Énfasis que la Comisión de Educación Cristiana de nuestra iglesia preparó y que el programa de la iglesia, de esta iglesia, por muchos años
ha contemplado en el mes de mayo y eso va a ocurrir a partir de hoy, esta semana. Finaliza la semana de la familia el próximo domingo con el Día de las Madres. Ya se acerca Ujú. el Día de las Madres El por ahí, así que Santísimo. dentro de esa semana, el último día de la experiencia de la Semana de la Familia, nosotros, ¿verdad? Celebramos el Día de las Madres, como muchas congregaciones. Honramos a ese ser que es tan especial, ¿verdad? Que nos recuerda el amor de Dios. Así es. Así que hoy también vamos a dedicar un poco este programa a esta experiencia. Eh, y afirmar, que es lo que afirma esta semana, que Cristo debe estar en la familia. ¿Ves? Que no es otra cosa, ¿verdad? O pudiéramos inferir que es decir que la fe en Cristo nosotros tenemos que vivirla en la familia también. Que la comunión con Jesús, y cuando digo comunión, es el, la permeabilidad o la permanencia de sus enseñanzas y su vida en nosotros, tenemos que cargarla y reflejarla en la vida de la familia. A veces hablamos de Jesús en la familia y lo miramos o lo hablamos con una idea de que es algo prácticamente mágico, de que Él llegó y todo se arregló. Y ciertamente a veces Jesús llega y transforma y cambia y arregla las cosas que están patas arriba, las vuelve derechas, ¿verdad? Cambia las Ah, relaciones, transforma los corazones. Esa obra milagrosa ocurre. sí. Pero como ocurre con todos los ámbitos en la existencia humana, tener a Jesús se convierte en la referencia para vivir. O sea, vamos a vivir mirándolo a Él, ¿no? Entonces, eso nos da la conciencia de, de lo que es la vida, ¿no? Conocer a Jesús nos da conciencia de qué es la vida y la vida en familia. Nos da conciencia de cómo podemos vivir mejor en el hogar, en la casa, por ejemplo. Si el amor que tenemos por Él, por Jesús, lo tenemos por los que están cerca de nosotros, a eso que llamamos familia, estamos viviendo a Cristo en la familia. Ujú. Si vivimos en la familia, con la misericordia que Jesús tiene para acercarse a nosotros, cuando se acercó a ti y se acercó a mí, si vivimos así en la familia, si vivimos con esa apertura con la que Jesús se acercó y permitió que la gente se acercara a Él, si vivimos así en la familia, si vivimos con la perspectiva del perdón que Jesús tuvo, cuando, cuando a muchos y a muchas de los que se acercaron le transmitió ese amor a través del perdón, porque que muchos tenemos que perdonar en la familia Sí. y que muchos nos tienen que perdonar a nosotros. También nos tienen que perdonar de igual forma. Si vivimos en la familia, el servicio que Jesús vivió a los que encontró en el camino, especialmente en debilidad y en mayor necesidad, entonces estamos haciendo a Cristo parte de la familia. Debemos anotar que hay momentos en la familia donde algunos están más débiles por alguna razón. Algunos miembros de la familia en un momento dado pueden estar más débiles, más frágiles, más vulnerables de que otros, por las razones de la vida. Entonces, si hacemos como Jesús hizo cuando caminó con los que estaban débiles, frágiles, vulnerables, al encontrarnos en el camino, en la familia, esta es la familia. ¿Ves? Eh, si vemos a Jesús como Jesús vio a esos que identificó en condición de tristeza, de angustia, de soledad, y cómo los auxilió y los puso en el camino, estamos llevando a Jesús en la familia. Si vemos a Jesús como lo vimos y como lo podemos ver en los evangelios, no permitiendo que la violencia ocupara su ser, él, en momentos críticos y de tensión. Si admiramos eso de él y de esa manera vivimos en la familia, tenemos a Jesús en la familia, tenemos a Cristo en la familia. Oiga, Jesús nunca impuso, dominó, presionó a nadie con el propósito de aprovecharse de ellos. Nunca. Si admiramos y servimos a Jesús por eso y decimos amarle y vivir y vivimos así en la familia, tenemos a Jesús en la familia. Entonces, hablar de la Semana de la Familia no es decir que la familia es la institución creada por Dios, eso lo escuchamos todo el tiempo, que es la base de la sociedad que lo escuchamos todo el tiempo. Yo creo que ahora tenemos que mirar, oír a cómo vivimos nosotros en familia, cómo demostramos eso, nosotros que somos parte de ella.
otra cosa, ya no podemos hablar de familias este, nucleares, tradicionales de papá, mamá. Ahora hay familias de mamá, hijos, abuela, de hermanos. O sea, la familia se ha ido diversificando, pero como quiera hay familia. Y en esos espacios hay que vivir como Cristo viviría en medio de esa familia. ¿Ok? Así que si admiramos a Jesús porque conocía la necesidad del que encontraba en el camino, eso lo vemos en los evangelios. Cosa que nos coloca en la idea de que Jesús era sensible y empático a la gente. ¿Y qué es empatía? Ponerte. en el lugar de los... Debe ocurrir en nosotros esa misma actitud y posición en medio de nuestra familia, la de ser empáticos y sensibles a las necesidades de los demás. Y debo decir esto, el primer lugar para vivir el reino de Dios, ¿dónde es? En tu En tu casa, casa, sí mismo, ¿eh? es la familia. Ujú. ¿Ok? Así que, ¿por qué? Porque ahí nos demostramos tal y como somos. Pues la casa es donde estamos más cerca, donde tenemos la gente más cerca de la vida, ¿no? Generalmente, ¿no? Donde se conocen nuestras emociones y donde las emociones, donde se exige más de nuestras emociones, ¿verdad? Y de estos pensamientos. Y nos conocen al natural. Ah, y conocen al natural lo Ujú. bueno Y y lo lo malo. menos bueno, Eso es ¿eh? así. La fragilidad del otro y de la otra se conoce en la familia. Los llamados defectos, y estoy haciendo así, Ujú. ¿verdad? Haciendo unas comillas para los que nos van a ver por YouTube, pero los que no nos ven, pues que lo sepan. Oiga, la verdad es que es ahí donde se prueba. Tengo que decirles algo también. No hay muchos pasajes donde vemos a Jesús en familia. Aparte de los pasajes de la natividad, no vemos a Jesús mucho en familia. Los evangelios no nos hablan mucho del Jesús en la familia. Eh, pues lo vemos, por ejemplo, uno de los pocos pasajes donde lo vemos es cuando Jesús está en las bodas de Caná de Galilea, en Juan Ujú. capítulo 2. Jesús está ahí en una boda con su mamá. ¿Eh? Y ahí la cosa se complica porque se acabó el vino. Y se acaba el vino en esos tiempos, se acababa la fiesta. ¿Eh? Es como si acaba, se acabara el arroz con gandules. Una Literal. cosa así. Bueno, y entonces la madre de Jesús lo presionó y le llevó a que sacara lo mejor delante de esa situación, estando Jesús allí. Eh, y la madre de Jesús le dijo, ¿tú puedes hacer algo? Y él le dijo, pues que mi tiempo no ha llegado. Pero Jesús dio lo mejor de él y restauró la fiesta en la familia. ¿Verdad? Eh, así que eh, hay muchos momentos donde vemos a Jesús intercambiando la experiencia de la familia, porque Jesús se fue a hacer ministerio itinerante, ¿verdad? Y llamó a otra familia. Compuso, constituyó otra familia. ¿Quiénes fueron? Los apóstoles Ujú. y los que le siguieron, que se fueron con él día y noche a caminar con él. De hecho, en un momento dado, y yo traigo esto para que ampliemos esa visión, ¿verdad? En un momento dado van a buscar a Jesús y le dicen, tu hermana, perdón, tu madre y tus hermanos Tus están hermanos allá afuera. están. Y él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. No es que él no amara a su familia. Lo que pasa es que sus hermanos todavía no estaban convencidos de quién era Jesús. Sus hermanos carnales no estaban convencidos. Así que eran esos que estaban con él, que sí estaban convencidos, a los que él llamó su familia. ¿Por qué? Porque, ¿verdad? Todavía no se había dado ese entendimiento. Claro, tengo que decir lo siguiente. Cuando Jesús está en la cruz, cuando Jesús está en la cruz, y Jesús ve a madre, a María la madre, a su madre, y a Juan le dice, madre, y ahí tu hijo, 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 y he ahí tu ahí tu madre. madre. En otras palabras, ese ser para mí es bien Ujú. especial. Tú te conviertes en su hijo y la vas a cuidar. Y madre, ahí tienes un hijo, no voy a estar yo, pero ese es como tu hijo. ¿Sabes? Para Jesús era importante la vida. ¿Ves? Eh, así que nosotros tenemos que entender que no tenemos que ver a Jesús con su papá y su mamá todo el tiempo para entender cómo dice en familia. La vida de Jesús, la vida en todos los Ujú. espacios, nos muestra, nos ilustra, nos modela cómo nosotros tenemos que vivir, como vivimos en la calle, como vivimos en la iglesia, pero también cómo tenemos que vivir en la familia. Así que eso es importante. Eh, así que la permanencia de Jesús en la familia en gran medida está unida a lo que nosotros vivimos.
de Jesús en nuestra familia, tú en tu casa, Jimmy, yo en la mía, Ujú. con todos los defectos que tenemos, y las limitaciones que tenemos y los arrebatos que tenemos o los caprichos que nos dan a veces, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahora hay otro elemento importante que yo quiero resaltar aquí y que lo voy a trabajar más hoy en el mensaje de la mañana, de eso de Jesús en la familia. Y es el tema de que es importante que llevemos a la familia la sabiduría de Jesús. La sabiduría de Jesús. Eh, y voy a traer una idea para provocar un poco de pensamiento en ustedes, mis hermanos, sobre este tema. Marta, María y Lázaro eran tres hermanos. Vivían en Betania. En ningún lugar se habla de alguna otra persona como parte de esa familia. Así que no podemos entender que eran tres hermanos que vivían solos. Pero Jesús se había hecho amigos de ellos, Ujú. frecuentaba esa casa, compartía. De hecho, hay quienes comentan, comentaristas, gente que habla del tiempo, que ese era un lugar donde Jesús iba a descansar, a despejarse, a compartir. Así que Jesús se había dado a conocer en medio de esa casa y esa casa se había dado a conocer en la vida de Jesús. Jesús había estado con ellos en varias ocasiones. Pero a esta familia le llegó la crisis. ¿Por la muerte de quién? De Bueno, Lázaro. está. Cuando eso ocurre, Jesús no estaba allí. Jesús estaba lejos, en otro pueblo. Estaba por allá haciendo su ministerio. Ujú. A él le llega la noticia. Él se entera de que está enfermo. Él sabe que la cosa se estaba complicando y decide regresar a Betania a encontrarse con esa familia. Llega a casa de esta familia y ahí en el Evangelio de Juan capítulo 11, Marta, en un momento dado, cuando se entera que Jesús está llegando, sale a recibirlo. María se había quedado en la casa, o sea que Marta se adelantó, se encontró a Jesús y le dice, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mm. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pides. Lo particular del pasaje es que Jesús no estaba físicamente allí, pero por haber estado allí, Marta en este caso sabía quién era su amigo y sabía que él llegaría a su casa y haría lo que tenía que hacer porque ese Jesús había estado en su casa y había tenido y ocupaba un lugar especial en la vida de ella, de su hermana y de su amigo Lázaro, que había muerto. Entonces, Jesús regresó a esa casa porque esa casa esperaba que Jesús regresara Claro. a ella. ¿Qué es Jesús en la familia? Es el anhelo de que ese Jesús, no, Mm. aunque en nuestras familias haya momentos de crisis, de dolor, de angustia, de desacuerdo, de diferencia, a veces un poco de distanciamiento, Ujú. los hijos, con la pareja, con los hermanos, esas cosas pueden ocurrir, pueden pasar. Los seres humanos tenemos dinámicas de existencia y de convivencia muy particulares Mm. y cada uno tiene su manera de hacer y somos afectados por las situaciones de la vida constantemente y a veces chocamos, rozamos y la bellodura de la carrocería se guaya un Un poquito. poquito. Pero si hemos conocido a Jesús, a ese Jesús que ha estado en nuestra casa con nosotros, como estuvo en casa Lázaro, Marta y María, cuando llegue la crisis, quizás podamos pensar y entender que está muy lejos y que no estuvo presente, pero lo que yo quiero que tú pienses y entiendas es que Él viene de camino otra vez y que tú le anhelas en tu casa para que toda esa situación que ocurrió se pueda calmar y se pueda manejar. Entonces, que tú le puedas decir a ese Jesús, como Marta le dijo, Jesús le dijo, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Yo sé, Jesús, que tú puedes darnos a nosotros todo lo que nosotros necesitemos, porque el amor, o sea, el deseo de Jesús es que seamos felices en nuestra casa. Así que, ¿qué te puedo decir? Pues a ese Jesús hay que creerle, hay que confiarle, hay que llevarle el corazón, pero también tenemos que llevárnoslos en el corazón a nuestra casa. Ujú. Entonces, en medio de los momentos donde vivimos cotidianamente, tenemos que vivir como Jesús vivió. Pero en medio de los momentos donde se levanta la crisis,
y donde se nos pierden las herramientas que aprendimos de Jesús para vivir cotidianamente y vivir en paz, cuando se nos nubla el entendimiento, viene el coraje, viene el dolor, viene la angustia, pues tenemos que entonces permitir a ese Jesús que regrese. El cuento el cuento aquel de aquellos dos hermanos que vivían en un predio de terreno y entraron en conflicto, ¿verdad? Y uno empezó a odiar a su otro hermano, hermanos carnales, a odiar a su otro hermano. eh, y, y, y uno de ellos contrató a un carpintero para que viniera a levantar un muro entre los dos porque no quería ver más a su hermano. Y ese carpintero llegó y construyó y realizó, pero lo que realizó fue un puente. Entonces, ¿qué pasa? Ese hermano que se quedó, que creía que aquel que había contratado a su hermano venía a hacer una muralla para que no se vieran, lo vio construirle un puente. Y cuando dijo, pero ¿por qué tú estás construyendo un puente? Y le dice, porque yo soy constructor de puentes, no constructor de paredes. Entonces, cuando llegó el hermano que lo había contratado, que se había ido a la ciudad y vio a su otro hermano, lo que tu otro hermano hizo fue que le dio un abrazo, gracias por construir un puente. ¿Pero por qué yo? Porque el que vino aquí no vino a construir una muralla, vino a construir Un un puente. puente. Entonces, ese es el Jesús, Sí mismo. ese es el Jesús. Jesús nunca va a construir muralla, nunca te va a apoyar para que tú te distancies de los tuyos, entres en riñas con ellos, en rencillas, en rencores viejos, en luchas de poder. Jesús no apoya eso, jamás. Tenemos que trabajar con eso nosotros. Entonces, sentarnos con ese Jesús y preguntarle qué debo hacer, cómo debo hacer, cómo debo trabajar esto. Pues mire, la misericordia, el perdón, la apertura, todo lo que le mencioné ahorita, que lo vemos en Jesús trabajando con gente, es lo que también nosotros debemos tener con nosotros, con la gente que tenemos cerca. Así que esta semana de la familia, donde pudiéramos decir miles de cosas, llevar a Jesús a la casa es tratar de vivir en la casa como Jesús vivió en sus tiempos, pero siendo nosotros eso, que actuamos y trabajamos y obramos como Él lo hizo. Que nos ayude el Señor en esa importante tarea, porque ciertamente la familia necesita eso. Así que yo dejo estas palabras contigo, mi hermano y mi hermana. Hoy pues tendremos la experiencia aquí en nuestro templo, pues, yo predico, canta el coro. El miércoles va a estar la pastora Yemil Saboria en el culto de oración. El domingo próximo es el Día de las Madres. Entonces, vamos a tener una experiencia que esperamos que sea de bendición y va a predicar el reverendo Luis Pabellón. Y esta semana afirmamos que Jesús debe estar en el lugar. Así que nada, Dios bendiga tu vida, la vida de tu familia. Y mira lo que voy a decir ahora, que te haga a ti sabio para ser instrumento en el nombre de Jesús, para que bendigas tu casa y tu familia. Dios te bendiga mucho. Amén, amén. Gracias, pastor, por esas palabras de bendición, de sabiduría y para movernos a nosotros a ser familia, a seguir siendo familia. Yo creo que es oportuno orar y pedirle al Señor para que nosotros seamos ese instrumento, para que nos dé la sabiduría, lo que necesitamos. Muchas veces somos impacientes y podemos, como dice uno, de mecha corta. Y yo creo que esa mecha el Señor sabe cómo eliminarla y no ser corta y sencillamente eliminarla y darnos paz, sabiduría, templanza para nosotros hablar como tenemos que hablar y decir las palabras que necesitamos escuchar o necesitan escuchar. Yo creo que sería oportuno para que así vivamos en paz, vivamos en familia y ahí podemos demostrar el Cristo que tenemos en nuestras vidas. Amén. Pues vamos a orar. Dios bueno y Padre bueno, te damos gracias por la oportunidad de acercarnos a ti en esta oración y presentar, ¿verdad?, nuestras vidas. Y en esta hora orar pensando en nuestra familia, en el deseo, el anhelo de todos nosotros de que nuestras familias tengan bendición. Aleluya. Pero también pedirte que nos ayudes a nosotros a entender y comprender nuestra vida de familia. Así que yo te pido una bendición para todas las familias, los hermanos y las hermanas que están escuchando este programa. Alcánzales con tu bendición, dale sabiduría y permíteles ver en su familia la posibilidad de ser felices si es que hay alguna situación en este tiempo. A los que disfrutan de su familia, sígueles dando esa bendición en este tiempo. Gracias, Señor. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Han escuchado ustedes el programa Vida Abundante en Cristo, voz del Ministerio Radial de la Primera Iglesia Bautista de Juncos.
la Iglesia del Amor Fraternal, visionaria y portadora de esperanza. Nos despedimos hasta el próximo domingo, no sin antes desearles que el amor, la presencia y la dirección de Dios a través del Espíritu Santo esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Dios les bendiga.